Continuamos con más de Contragolpe. Nos acompaña ahora el profesor Marcos Peñalosa, él es físico y profesor de la Universidad de los Andes. Bienvenido, profesor Peñalosa, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Sabemos que es un esfuerzo desde Mérida para poder estar en Caracas acompañando. Bueno, siempre hay que venir a Caracas a hacer cosas y diligencias, ¿no? Pero en esta oportunidad yo he aprovechado el viaje para hablar claro. sobre el tema que vamos a hablar esta noche. Sí, profesor, usted tiene tiempo, que sepamos, planteando la necesidad de cambiar el nombre del continente. ¿Por qué? Porque usted considera que América, como la conocemos, no se debe llamar América. Bueno, el primer elemento, la primera razón se remonta a hace 500 años. ¿Por qué hace 500 años? Porque si uno revisa las efemérides con detalle, uno se va a dar cuenta que el próximo año, el 25 de abril del próximo año, se cumplen exactamente 500 años desde que se usó por primera vez el nombre de América, digamos de una manera no oficial, pero sí de una manera formal, ya que este nombre apareció en un mapa que fue publicado por unos cosmógrafos alemanes, y apareció entonces el nombre de América para referirse al Nuevo Mundo. En aquella oportunidad, hace 500 años por esta fecha, pues la gente ya estaba en Europa dándose cuenta que lo que Colón había encontrado y los demás navegantes que estaban por allí explorando no era el Asia que estaba buscando las potencias europeas para darle la otra vuelta, llegar a Asia por la otra vuelta, sino era un nuevo mundo, un nuevo continente. Sin embargo, se lo comentaba también el profesor Samuel Moncada como historiador, que era conocido como las Indias. Claro, más que como América. Bueno, aquí nosotros podemos inclusive mostrar un gráfico por acá. Adelante, por favor. Yo puedo mostrar este gráfico nada más para darle a entender lo siguiente, ¿no? Las Indias Occidentales se dan a conocer, fue el primer nombre que se le dio a esta parte porque pensaban que se habían encontrado las Indias, pues, ¿no? Acuérdate que la palabra India viene precisamente de la India y nosotros no necesariamente somos de Asia, ¿no? Para sernos denominados indios, ¿no? De hecho, hay autores que dicen que impropiamente se usó este nombre. Entonces Colón, Oviedo, Las Casas, utilizó el nombre de las Indias Occidentales. Pero después se dieron cuenta que no eran ninguna Indias Occidentales, ¿no? Sino que era el Nuevo Mundo. 15 años después de la llegada... Nuevo Mundo para ellos. Para ellos, por supuesto. Óptica, claro. Después de la llegada de Colón, 15 años después, entonces Rickman y Wolfson-Müller en 1507 lo bautizan de una manera inconsulta, si se quiere. O sea, nadie les dijo, ustedes tienen que ponerle tal nombre, sino simplemente porque quisieron hacerle honor, de alguna manera, a Américo Vespucio, que según algunos historiadores, lo que defienden a Américo Vespucio, es el que realmente se merece el honor de usar su nombre para el Nuevo Mundo, ya que él fue el que dio a conocer a través de sus cartas y sus documentos que realmente era un nuevo mundo, no como Colón para Europa, para la visión europea, ya que Colón todavía estaba un poco confundido, no se sabía si había llegado, él no sabía, de hecho algunos dicen que él murió pensando en que, bueno, ¿a dónde fui yo? Yo fui inclusive él pensó que había llegado al paraíso terrenal, cuando hizo el tercer viaje y descubrió a Venezuela. ¿Por qué se perpetúa el nombre América, profesor Peñalosa? ¿Está la propuesta? Bueno, en primer lugar, yo pienso que se perpetúa, lo cual pienso que no se debe perpetuar, es por la visión europocéntrica que tiene, digamos que para aquella época pues las potencias extranjeras tenían sus guerras inclusive, ¿no? Francia, de hecho aquí el profesor Samuel Moncada habló de la independencia de Venezuela y de Argentina cuando Francia invade España, se quedan sin gobierno, tenían sus propios problemas políticos y bélicos, y entonces eran las potencias que dominaban, ¿no? Entonces realmente aquí no hubo nadie realmente que protestara de una buena vez y dice, bueno, ¿por qué razón tú me vas a llamar América por Américo Vespucio? Nosotros, para aquella época, y esto es importante que lo sepa el público, el nombre, el continente tenía un nombre autóctono, que era el nombre de Abay Ayala, o Abayala, que en lenguaje cuna de Panamá significa tierra en florecimiento. Porque usted dice que este era el nombre del continente. Todo el territorio era conocido con ese nombre, entre los pueblos indígenas. Hay citas históricas no muy conocidas, inclusive yo acabo de, el viernes en la tarde, yo estaba en la Biblioteca Nacional, allí en el Foro Libertador, y consulté una bibliografía que yo
encontré citada en otro libro de un autor peruano, que es inclusive es una obra que es más vieja y es reeditada en 1901. La encontré en la colección Arcaya, porque yo estoy escribiendo un trabajo sobre esto para presentarlo el año que viene en el tercer Congreso Suramericano de Historia. Quiero decirle a los señores televidentes que yo no soy historiador. Sí, no, ya lo presentamos al comienzo del programa. Sí, yo no soy historiador. Sin embargo, la formación dura que uno tiene desde el punto de vista de la física y las ciencias básicas le dan a uno una disciplina para meterse en otros lados y convertirse en cierta manera en un investigador interdisciplinario. Pero entonces, regresando al asunto... Usted dice que si era el nombre el Abiyala. Abiyala, sí, era el nombre. Era el nombre. Entonces, las citas... Era el más conocido entre los pueblos indígenas. Sí, porque precisamente en esa referencia que yo encuentro allí, ¿no? Y que yo estaba pidiendo inclusive a alguien en Bolivia, a alguien en Perú, yo la encuentro allí en la Biblioteca Nacional, y entonces ahí leo exactamente cómo el autor de ese libro establece, reproduciendo es un fray, no recuerdo ahorita su nombre, no es Bartolomé en la Casa, es otro, creo que es apellido Salazar o Salas, donde la etnia aymara de Bolivia, del Alto Perú, relatan que llegaron hasta Canadá, es decir, que había una cierta relación y conexión entre las etnias y las sociedades precolombinas que tenían una idea de la extensión del territorio. Por ejemplo, yo he encontrado denominaciones como paleogeodesia. O sea, todos sabemos lo que es la geodesia, las medidas de las grandes distancias y cómo representar entonces el terreno, ¿no? Pero cuando las medidas son muy grandes, tú tienes que apoyarte en unos métodos que no son así de triangulación tan simple, ¿no? Entonces, la paleogeodesia te da a entender que había una especie de paleogeografía allí, ¿verdad? Un paleoconocimiento de que los indios, los indígenas, los nativos, pues, los aborígenes precolombinos sí tenían una idea de la extensión, y no es cierto, como yo he leído a unos autores, que cuando Colón llegó a América o al Nuevo Mundo, los indios no tenían conexión de unos con otros. El problema es que las referencias son duras de encontrar, entonces uno como investigador se desespera, se apoya en gente en el exterior. No, todas las referencias son eurocéntricas, evidentemente. Por supuesto. No se ha hecho un esfuerzo por el rescate de la historia. Ahora, regresando a que si el nombre de América es representativo o no es representativo, nos los impusieron como cuando los conquistadores llegaron a la isla de Puerto Rico. La isla de Puerto Rico no se llamaba así. La isla de Puerto Rico en lenguaje original se llama Borinquen, y solamente es usado cuando viene el equipo puertorriqueño a la sede del Caribe, y dice el equipo borinqueño, ¿no? Borinquen ganó la sede del Caribe. Solamente, entonces la gente dice Borinquen, eso es Puerto Rico, pero hasta ahí llega la denominación. Claro, pero América con el uso se convirtió en el nombre, evidentemente. Bueno, nos guste o no nos guste. Bueno, mira. Por la vía de los hechos. Claro, por la vía de los hechos, pero también por la vía de los hechos nos los podemos quitar de encima. Y yo voy a citar un ejemplo. ¿Por qué sería importante el cambio, profesor? Bueno, ¿por qué sería importante cambiar el nombre? Yo te puedo preguntar lo siguiente, o sea, yo te voy a contestar alguna pregunta. ¿Por qué crees tú que es importante que a Plutón ya no lo conozcan como planeta? O sea, hay un debate en torno a eso. Inclusive, hay gente que está de acuerdo y gente que no. Hay gente, por ahí yo vi con el electrónico que hay 1000 astrónomos que están firmando una carta para que le restituyan a Plutón su identidad como planeta. ¿Eso es importante o no? Bueno, yo creo que es tan importante por lo siguiente, y aquí entonces vamos a una época más tardía. Resulta, acontece y sucede que cuando tú estás en el exterior, a mí me pasó, te preguntan, ¿de dónde eres tú? Ah, yo soy de América. Ajá. ¿Y de qué parte de América eres tú? De Venezuela. No, chico, tú no eres de América. Tú eres latino o hispanoamericano. Porque ellos estaban esperando ¿qué? Estaban esperando que yo dijera que yo era de Nueva York o de Los Ángeles o de Massachusetts. ¿Eso es qué significa? Significa que en el exterior, fuera del ámbito hispanoamericano, el nombre de América puro, tal cual como está, es únicamente gentilicio de los ciudadanos de Estados Unidos. Eso es un hecho.
Entonces yo tengo que agregarle una palabra a la palabra americano para entonces yo identificarme que yo no soy americano, sino soy de otra parte del continente americano. El continente americano está partido actualmente en 4 grandes toletes. Canadá, si tú dices, los canadienses son norteamericanos. O sea, si a ti te dicen, este señor que está aquí es un ciudadano norteamericano, inmediatamente, ¿qué piensas tú? Que es de Estados Unidos, pero también puede ser de Canadá. Inclusive geográficamente los mexicanos puede ser de México, son de América del Norte, pero no estamos hablando, no estamos hablando de la geografía, estamos hablando del gentilicio, de la identidad, de la identificación de la persona. Entonces dicen, no, los canadienses, yo no, habría que preguntarles, cuando tú entrevistas al embajador de Canadá, hazle la pregunta y dile, mire, usted se considera norteamericano, y dice, bueno, desde el punto de vista geográfico yo soy un norteamericano, pero desde otro punto de vista no soy norteamericano, yo soy canadiense, entonces eso queda ahí como aislado, ¿no? Después viene la parte americana pura, yo lo llamo americano puro, sin ninguna connotación despectiva, ¿no? ¿Cuáles son los americanos puros? Bueno, los ciudadanos de Estados Unidos, ellos son Americans, ¿no? Ellos son los americanos. Después viene el otro tolete que es Latinoamérica, que va desde México al sur hasta la Patagonia, allá abajo en Argentina, y la zona del Caribe. Esa parte se llama Latinoamérica y la zona del Caribe. Cuando, por ejemplo, tú vas, yo estaba mostrando aquí rápidamente, cuando tú vas vamos a ver este gráfico, ¿no? Fíjate tú, te lo voy a poner en otros términos. Tú tienes Europa. Los que hemos estado allá, hemos vivido allá en Europa, y hemos viajado por Europa, no decimos cuando vamos a países latinos de Europa, por ejemplo, ¿cuáles son los países latinos de Europa? Portugal, Francia, España, Italia y Rumanía, que es el único país de Europa Oriental de origen latino. Cuando tú vas a esos países, tú no le dices, si tú no estás en esos países y vas a esos países, tú no dices yo voy para Latino Europa, ¿no? Tú no dices eso. O sea, allá no hay Latino Europa. Y allá no hay latinoeuropeos, aquí hay latinoamericanos. Entonces es una cosa que a mí personalmente me incomoda y me molesta. De tal manera que en Europa tú puedes hablar de anglosajones, puedes hablar de eslavos, puedes hablar de latinos, pero no hay esa discriminación en cierta manera de decir, bueno, aunque antes de la Unión Europea había cierta discriminación hacia los portugueses, hacia los españoles y tal, yo voy para Latino Europa. Pero le preguntamos por el cambio de nombre, profesor. Ajá. Usted dice que es muy importante hacer el cambio de nombre. Bueno, yo pienso por el rescate de la identidad del continente. Sí, yo pienso que primero la reivindicación que se hace a aquella gente que tenía su propio nombre. La toponimia es dinámica, Vanessa. Si tú te pones a ver, por ejemplo, en África, ¿cómo se llamaba antes Zambia? Rhodesia del Norte, cuando pertenecían al Imperio Británico. ¿Cómo se llamaba antes Zimbabue? Rhodesia del Sur. Habría que preguntarles, por cierto que yo estuve en Zambia una vez y a mí se me olvidó, por estar pendiente de mi trabajo, lo que estaba haciendo allá, preguntarle allá a la gente, mira, ¿por qué ustedes se cambiaron el nombre si ustedes antes se llamaban Rhodesia del Norte? Ahora, ¿por qué se llaman Zambia? Eso es una palabra autóctona allí. Y los otros, ¿no? ¿Cómo se llamaba antes el Alto Volta? Burkina Faso. Se llamaba el Alto Volta. Y te voy a poner el ejemplo más patético de todos, en el siglo pasado. En 1918, el comunismo ascendió en Rusia. Ellos constituyeron una gran nación que en aquella oportunidad y por 80 y tantos años se llamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y en todos los mapas aparecía, yo recuerdo cuando estudiaba bachillerato y primaria, tú veías URSS, ¿no? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cayó el comunismo en 1991-92 y se acabó en los mapas URSS, que es un mapa viejo, donde tú entonces tú los encuentras. Actualmente en los mapas nuevos, la Federación Rusa. Entonces fue un acto... Usted lo que quiere decir es que evidentemente se puede cambiar y, por supuesto, y no significa una gran crisis. No Profesor, significa... ¿y cómo se puede hacer la consulta sobre ese nombre? Por internet. O sea, usted plantea una consulta por internet para todo el continente. Hay que hacer un referéndum consultivo y bajo los elementos y las razones por las cuales hay una exposición de motivos. O sea, y después leída la exposición de motivos, muy seria, muy académica, con todos los elementos, dice, ¿está usted de acuerdo o no? Yo quisiera que el público, tuviéramos más tiempo, hacer la especie de consulta aquí en televisión, ¿no? Y poner, ¿está usted de acuerdo con cambiarle el nombre? Pero no porque le tengamos rabia a los americanos, porque el gobierno venezolano tiene pleito con el gobierno norteamericano. No es por eso. O al revés, o el norteamericano con el venezolano.
Bueno, y viceversa. Depende o sea, de los cambios, de cómo se vea. Claro, ok, entonces tú puedes poner, ¿está usted de acuerdo con...? Pero esto hay que hacerlo para no contaminarlo mucho, porque bueno, yo no te acepto a ti, Vanessa, porque tú eres muy fea. No, 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 ese no es el criterio, ¿no? El criterio tiene que ser muy serio, muy académico. ¿Está usted de acuerdo con cambiarle el nombre al continente americano? ¿Sí? ¿Quién tendría que o liderar no? esta consulta, profesor? O sea, ¿quién la empezaría? Porque usted habla de una consulta vía internet. ¿Quién la lidera? Bueno, ¿Quién la organiza? ¿quién lideró la consulta para que a Caracas le agregaran la Gran? Porque ahora se llama la Gran Caracas. ¿Tú sabes de dónde salió eso de la Gran Caracas? No, le pregunto, No, no, por le eso, preguntamos es cuál sería el mecanismo para hacer esa consulta. Bueno, es que a veces tú dices, bueno, de repente comenzamos a llamarla de otra manera y eso, los medios de comunicación social son importantes. Por eso es que yo estoy aquí. Antes de escribir un libro, como dicen, no, tú tienes que escribir un libro sobre la materia. Ese libro lo van a leer solamente estudiantes, va a reposar en la biblioteca, se convierte en una tesis de grado, todo lo que tú quieras, y entonces... Pero tiene pendiente escribirlo. Profesor, ya para finalizar, Sí. ¿qué nombre propone usted? Yo para el tengo, continente. bueno, yo realmente en el fondo... Bueno, está el nombre indígena al cual usted hacía referencia. Sí, hay algunos que opinan que podemos retomarlo para no estar en conflicto con un nombre nuevo, y digo conflicto porque, bueno, seguramente los mexicanos van a querer que la cosa coja para allá y los argentinos cojan para el sur, etcétera, etcétera. Pero yo opino que si enfocamos aquí, vamos a ver aquí este gráfico, ¿no? Fíjate tú, Latinoamérica, aquí cuando llegamos acá, bueno, aquí se explica a la gente que se quejó por qué razón a Colón no se le dio el nombre al continente. Sin embargo, hay un país que se nombró, que es Colombia. Aquí hay otras propuestas, pero entonces al final de este gráfico nosotros podemos observar que de toda esta evolución histórica del toponímico del continente, llegamos entonces a esos 4 toaletes que yo te decía, ¿no? Canadá, que queda en forma aislada, USA, que es América, Latinoamérica, que en 1874 se proponía que se llamara Colombia, y entonces en el 2007, bueno, tenemos Amazonas, es una región de Latinoamérica, esto es un nombre mitológico griego, Caribe, que es un nombre autóctono, y los Andes, que es un nombre autóctono. De tal manera que una combinación allí, jugando con una computadora, una combinación con nuestros 3 nombres, esto es una aproximación. La otra aproximación es de las Nereidas, porque África, Europa y Asia son Nereidas, y entonces para estar... O sea, regresar a los nombres de la mitología. Ras con Ra, dice, bueno, son 99 Nereidas, que son las sirenas que vivían en el fondo del mar Mediterráneo, según la mitología griega, quítale África, Asia y Europa, que son nombres mitológicos, de esas 99, quedan 96, vamos a escoger una de esas y quedamos... Eso sería una de las proposiciones, ¿no? Por cierto que creo que Katia es un nombre mitológico, no recuerdo ahorita... En todo caso, usted pone la propuesta en el tapete y el debate está abierto, evidentemente. Por supuesto, yo estoy allá en la Universidad de los Andes, en la Facultad de Ciencias, y el que me quiere contactar, ya inclusive he recibido correos electrónicos con respecto a este artículo que apareció justo sobre el tema, además. Justo sobre el tema, entonces ahí en el Nacional del domingo antepasado apareció ese artículo y la gente ya me está mandando correos electrónicos, haciendo propuestas. ¿Cuál es su dirección electrónica, profesor, ya para finalizar? Ok, mi dirección electrónica es muy fácil, es el mes de enero 2005 en números, 2005@yahoo.com. Profesor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por haber estado aquí. Bueno, suerte con su propuesta. Bueno, vamos a ver si la veo en vida. Bueno, a lo mejor, profesor. Ojalá. Con tantos cambios que están ocurriendo, es probable señor. que la vea en vida. Okay. Gracias. Pues Conversamos con el profesor Marcos Peñalosa de la Universidad de los Andes. Así finalizamos nuestro contragolpe por la noche de hoy. Gracias públicas, como siempre, a todo el equipo de Venezolana de Televisión, también a todas y todos ustedes. Continúen inmediatamente con Mario Silva y más de La Hojilla. Buenas noches para todas y todos.